Hoy os traigo la guía de lo que tenéis que hacer los 4 primeros días que entréis en Blue Protocol. Como ya sabéis, en este juego se van desbloqueando las cosas poquito a poco a medida que van pasando los días. Vamos a estar limitados en temas de nivel de personaje, historia, mazmorras, etc. Así que teniendo en cuenta estas limitaciones, os voy a explicar qué tenéis que hacer estos primeros 4 días, esta primera semana. Día 1. De máximo solo vais a poder subir a nivel 21. ¿Qué os recomiendo? Enfocaros en el lore principal. Cuando queréis terminarla, vuestro personaje va a tener nivel 19-20, ¿vale? El lore, la historia, os va a dar mucha experiencia y vais a subir muy rápido. Aparte, vamos a conseguir puntos de talento para subir los talentos y puntos para poder subir las habilidades. Y aparte de todo eso, también vamos a poder tener equipo poco común o raro, que lo aconsejable es que os lo equipéis cuanto antes para ir preparando a vuestro personaje. Una vez habéis hecho la historia principal, os recomiendo que hagáis las misiones secundarias. Le damos a la L y aquí tenemos todo el tema de misiones secundarias. Como podemos ver, tenemos muchas misiones, pero hay algunas que no aparecen. Tendremos que movernos por el mapa e interactuar con los NPC y demás para que nos den misiones. Muy importante que hagáis las misiones secundarias que os va a dar Airona, porque por ejemplo nos va a dar misión que nos va a permitir desbloquear esto, que es muy importante, que es el tema del vuelo o flotar, sprint, etcétera, que nos va a dar mucha movilidad a la hora de explorar el mapa. Dato importante, cuando lleguéis a nivel 9 o así, se os va a desbloquear los gremios, las guild, ¿vale? En cuanto podáis, busquen una para entrar, porque os van a dar muchos beneficios, muchas recompensas, os interesa. Este es mi gremio en concreto, que ya sabéis que todos estáis invitados, ¿vale? Importante también que mejoréis las habilidades, las skills, ¿vale? Esto de acá, estas son fijas, no se pueden mover, pero estas sí. Estas son las que vais a tener en cuenta y vais a mejorar unas más u otras según lo que os vaya rentando según vuestra clase. Para equiparla y desequiparlas le daréis acá y las vais a poder ir subiendo según vuestro nivel de personaje. Otra cosa importante que tenéis que empezar a subir desde el día 1, los talentos. Esto es muy importante porque va a ir mejorando nuestra clase. Para poder mejorarlos nos va a ir pidiendo estos ítems que iremos obteniendo en estos diferentes apartados que tenemos acá, ¿vale? Otra cosa muy importante que tenéis que hacer desde el día 1, esto que tenemos aquí. Estamos aquí en el tema de las mazmorras y el primer día solo vais a poder hacer el Goblin Lair, que es este de acá. Esto lo podéis hacer en solitario con bots o lo podéis hacer en equipo con gente. Esto nos va a permitir obtener equipo raro de nivel 40 desde el día 1. Con lo cual, en cuanto lleguéis a nivel 19, que es cuando se desbloquea todo esto, entren, farmen y empiecen a conseguir equipo para su personaje, para su clase. Después tenemos este apartado que lo podemos hacer 2 veces al día. Lo podéis empezar a hacer ya desde el día 1. Os puede dar equipos, materiales, cositas bastante interesantes. Y te pide una habilidad de score muy baja. Así que, gente, esto hágalo cuanto antes. Otra cosa que vais a poder hacer desde el día 1 serían los trial. Y bueno, van a ser una serie de fases en la que hay que hacer mata-mata de monstruos en un tiempo en concreto. Según de qué clase seáis, pues va a estar en atacante, guardián o support. Y vais a poder ganar estas cositas que tenemos acá que nos viene bastante bien. Aquí también tenéis la recompensa. Así como podemos ver, nos da esta moneda que nos vale para subir el tema de los talentos. Así que esto, en cuanto podáis, hacedlo. Ah, sí, y comentaros una cosa. Esto solo se hace una vez. No es como que se pueda repetir infinitamente y demás. Una vez que lo tienes hecho, reclamas la recompensa y ya estaría. Solo que con los días se va a ir desbloqueando más fases. Una cosa que tiene este juego son los bosses mundiales, que nos vamos a encontrar en el mapa. Si derrotamos a este boss, que tendría nivel 10, vamos a poder obtener casco, collares de rareza épica. De hecho, aquí nos muestra un poco lo que nos puede dropear. Os viene bien que desde el día 1 empecéis a matar bosses de mundo. Y sobre todo estos que están a nivel 10, que para el día 1 os viene bien. Después, otro boss que podéis matar desde el día 1 sería este, nivel 20, que matándolo podríamos obtener armadura, anillos de, pues, rareza épica, ¿vale? Tenemos aquí el tema del draw, de las cositas que nos podrían llegar a dar, ¿vale? Bueno, habéis estado haciendo las mazmorras, habéis estado haciendo bosses de mundo y habéis conseguido equipo raro, épico, ¿vale? Nivel 40, cositas así. Importante que ese equipo nuevo que estáis consiguiendo el día 1 os lo equipéis.
Os vais acá y aquí vais a empezar a equiparos esos equipos que habéis obtenido. Piezas de rareza morada, ¿vale? Épica, de nivel 40. Lo dicho, esto se consigue pues haciendo mata-mata a los bosses, mazmorras, ¿vale? Así que no voy a tener ningún problema en farmear equipo de esta rareza desde el día 1. Si resulta que habéis estado farmeando equipo y hay una pieza de equipo o dos que no la conseguís, que no sois capaz, las podéis comprar y van a ser para vuestra clase de nivel 40 y de rareza morada. ¿Cómo hacemos eso? ¿Dónde tendréis que venir? Pues tenéis que venir a hablar con este señor. Estaría acá. Y bueno, a este señor diariamente, todos los días, vas a poder comprarle uno de cada pieza de estas. Y bueno, ¿dónde podríamos conseguir este ítem? Como podemos ver en todo esto. Pero también podríamos conseguir ese ítem haciendo eventos. Eventos de matar bosses o enemigos nos lo darían. Eventos, por ejemplo, de baile también nos lo darían. Entonces hay muchos apartados de este juego que nos van a dar este ítem. Pues vienes acá y consumes 40 de esto y te lo haces. ¿Qué es lo que pasa? Que los atributos básicos y los avanzados son random. Pero lo bueno es que este arma es sí o sí para tu clase. En las mazmorras te puede dar equipo random, que no sea ni de tu clase. Después también, si os venía acá, estaríamos al lado, tenemos lo de reforjar. Lo de reforjar vale para equipos morados y superiores. Y lo que vas a hacer es gastar una serie de materiales, ¿vale? Este material de acá, para ir subiendo esto de aquí, e ir reforjándolo e ir mejorándolo. Os comento que el equipo morado está limitado, pero los equipos legendarios no. Estas cositas yo ya lo explicaré mejor más adelante. Una cosa importante que tenéis que hacer desde el día 1, en cuanto podáis, lo antes posible, tenéis que desbloquear las life skills, que van a ser los diferentes trabajos que vais a tener en este mundo. Y esto es súper importante que lo vayáis desbloqueando para poder empezar a farmear todo este tipo de materiales, para después craftear cosas. Os viene bien farmear en modo focuser, esto ya lo explicaré mejor más adelante, porque os va a dar más materiales y encima vais a gastar energía. Os renta gastar esto todos los días. ¡Gente! Día 2. Solo vais a poder subir hasta nivel 27 vuestro personaje. ¿Qué cositas podéis hacer ese día 2? Ya se habrá desbloqueado nueva parte de la historia principal. Así que entráis, hacéis el episodio 2 parte 1 y una vez que habéis terminado eso, hacéis también misiones secundarias. Después vas a poder entrar en el gremio. Cuando tú el día 1 te haces un gremio o entras en un gremio, no puedes entrar directamente como tal físicamente en él. De hecho, tienes que esperar al día 2 para que ya se puedan abrir las puertas y ya puedes entrar y puedes empezar a beneficiarte de esos beneficios que te va a dar el gremio. Vas a poder recibir todas estas recompensas y demás, aportando, haciendo misiones diariamente. El caso es que vamos a tener una serie de eventos dentro de los gremios. Tenemos tanto evento de baile como evento de lucha contra bosses. Y esto es algo solo del gremio, que si no estás dentro de un gremio no puedes hacer estas cosas. Otra cosa que podéis hacer el día 2 es seguir mejorando vuestras habilidades. Están capadas por el tema del nivel, pero a medida que el personaje va subiendo a nivel, vais a poder seguir subiéndolas. En el trío se nos han desbloqueado nuevas fases. Podemos volver a entrar, hacer limpia y conseguir las moneditas estas para seguir mejorando los talentos. Con lo cual podéis seguir mejorando el tema de los talentos. Estamos a día 2 y podríamos enfrentarnos a este boss nivel 25. Podremos derrotarlo para obtener pues el tema de brazaletes, como estamos viendo aquí, de rareza épica. El día 2 nos podremos equipar por fin lo que sería el brazalete izquierdo. Este, ¿vale? Que se desbloquea a nivel 25. Día 3 vamos a poder subir a nivel 33. Se nos habrá desbloqueado nuevo apartado del lore. Ahora ya podremos hacer lo que sería el episodio 2 parte 2. Lo completamos, que nos va a dar mucha experiencia y nos conviene. ¿Qué podemos hacer después? Misiones secundarias. Cosa que voy a comentar es que en cuanto podáis empiecen a pillar este tipo de cajas, ¿vale? Que os van a dar este tipo de libros, que sería material avanzado que nos va a ayudar con el tema de las skills de nuestra clase, ¿vale? Según cuál elijáis. Esto lo podéis tener en estos apartados de acá y el libro como tal se puede obtener en estos de acá. Estos libros pues son importantes, ¿vale? Estamos a día 3 y en el tema de las mazmorras ya tendríamos al boss Tina desbloqueado. Nuevo boss que nos va a ir dando pues nuevo equipamiento que nos renta. Con este boss vamos a poder conseguir pues el tema de casco, collares, de rareza épica. Día 3 y estamos acá en los trials. Se han desbloqueado nuevas fases. Ya podemos hacer nuevo mata-mata y conseguir fichas nuevas para
poder subir los talentos nuevamente. Como podemos ver, en el día 3 ya podríamos hacer hasta lo que sería el piso 9, que ya nos estarían dando estos objetos que nos viene bastante bien para, lo dicho, la mejora de talentos. El día 3, como vamos a llegar al nivel 33 máximo, vamos a poder desbloquear el siguiente brazalete, que se desbloquea a nivel 30. Y bueno, ya sabéis que el tema del brazalete nos da bonus extras en combate y nos subirá el tema del score, ¿vale? Día 3 y ya nos podríamos empezar a pegar con este tipo de bosses, a nivel 35, Haciendo este boss, pues podríamos obtener armadura, anillo de rareza legendaria, incluso ya nos está dando cositas de mayor nivel, gentecilla. De hecho, una cosa que no he mencionado sería este boss, nivel 30, que también se podría llegar a hacer y también daría equipamiento y cositas legendarias, Estos bosses que están aquí, ya los 3 primeros días de juego ya le podréis estar dando. Estamos a día 3, recuerden que solo podemos subir hasta nivel 33 y ya se nos desbloquearía otro hueco que nos permitiría meterle otra habilidad. En el día 3, como vamos a llegar a nivel 33, esto ya mucho lo vais a desbloquear. Para algunos lo vais a desbloquear el día 4. Vale, pasemos al día 4. Vamos a poder subir hasta nivel 38. Podemos seguir avanzando con el tema del lore. Ya podríamos hacer el capítulo 3 parte 1. Una vez que terminemos el tema del lore, que nos da mucha experiencia, muy recomendado hacer, pasaríamos a, por ejemplo, hacer misiones secundarias que también nos rentan por el tema de la experiencia que nos dan. Ya por fin, gente, sí, ya podríamos llegar a equiparnos acá, por llegar al nivel 33. Esto nos va a permitir poder poner otra de estas invocaciones acá, ¿vale? Para que nos ayude en combate. Lo dicho, algunos los vais a desbloquear el día 3, otros el día 4, ¿vale? Según si llegáis a nivel 33. El día 4, como vais a poder llegar hasta nivel 38, vais a poder desbloquear los amuletos. Eso no está acá, vais a desbloquear a nivel 35. Que esto también nos daría bonus en batalla y nos ayudaría a subir el tema del score. Una cosa que voy a comentar y es que el día 4 vamos a poder empezar a incrustar gemas en nuestros equipos. Esto lo comento, ¿vale? Porque es de futuro, todavía no lo hemos desbloqueado. Aparte, yo personalmente el tema de gemas y demás no lo he dado todavía. Así que bueno, os lo comento para que lo sepáis. Pero ahora mismo no os puedo enseñar mucho, ¿vale? Y bueno, está comentando los diferentes apartados que se van a ir abriendo durante esta primera semana, estos primeros 4 días del juego. Hay cosas que las hemos visto más en detalle porque las tengo desbloqueadas y hay otras cosas que, bueno, os las he mencionado para que lo sepáis. Ahora voy a mencionar esos sitios donde tenéis que darle a diario todos los días cada vez que entréis. Para empezar, el tema del gremio. Ya os he dicho que meteros en el gremio es muy importante porque vais a poder hacer una panza de cosas. Vale, en el gremio vamos a tener misiones diarias que hay que hacer todos los días. Tenemos el tema de los chequeos, tenemos todas estas cosas que nos viene bien hacer porque al final pues ganamos todas estas recompensas que tenemos acá. ¿Cómo hacemos el chequeo diario y lo de la carga? Nos venimos acá, hablamos con Laura. Ahí está, ¿veis? El chequeo ya se ha completado. Hacemos el tema, por ejemplo, de las cajas, que esto es fácil. Nos venimos acá, hablamos con este señor y el tema de las cargas lo que hay que hacer es ofrecerle materiales que tengamos. Si habéis estado haciendo el tema de los trabajos, habéis estado farmeando piedra, pillando flores, lo que sea, pues las podéis dar a lo que sería el gremio, ¿vale? Y os van aquí pues dando recompensas. Lo suyo sería llegar a los 20.000 si es posible, para que obtengáis el máximo de recompensas. Después tendremos este apartado que es el mata-mata bosses, que estaría abierto viernes, sábados y domingo a ciertas horas. Vais a tener 2 intentos diarios, así que intenten estar e intenten matar a los enemigos. Os recomiendo que lo hagáis en normal porque en difícil la verdad es que está muy difícil. Y bueno, los viernes también tendremos los eventos estos de baile, ¿vale? Que si lo hacéis, que lo podéis hacer solo una vez, pues conseguiréis estas cositas. Después tenemos este apartado que sería la cruzada del jefe mundial. Esto tenéis que hacerlo toda la semana, varios días a la semana. Va a ser una batalla de 20 jugadores, con lo cual la cosa va a estar difícil. Y se abre el sábado. Cuando se agote el tiempo, vamos a obtener una serie de puntos. Y si conseguimos matar al boss en ese tiempo, pues más puntos que vamos a obtener. Tenemos aquí las recompensas que podemos llegar a obtener según los puntos que obtengamos. Después, en la zona de Unit X, tenemos este, que solo se puede hacer 2 veces cada día. Y el boss va cambiando, ¿vale? Así que os recomiendo que todos los días hagáis esto. Esto, como podemos ver, nos enfrentaremos a un boss y podríamos obtener materiales de mejora de equipo y equipo de rareza hasta incluso épica, ¿no? En este caso. Después el tema de las mazmorras estas que tenemos aquí, ¿vale? Ahora mismo solo tenemos desbloqueado este, que es la del Goblin, y hoy se nos ha desbloqueado la de Tina. Poco a poco se irán desbloqueando las diferentes mazmorras, ¿vale? Cada mazmorra pues nos va dando unas cositas, ¿vale? El caso es que esto, gente, es infinito. Lo podéis hacer hasta que os aburráis a diario, pero os viene muy bien porque os va a dar equipo morado,
de nivel 40. Y si lo hacéis en difícil, os va a dar equipo legendario. Después, otra cosa diaria que tenéis que hacer. Nos venimos acá y todos los días tenéis que hacer misiones estas que tenemos acá. Hacer que esto vaya subiendo para poder reclamar todas estas recompensas. Estamos viendo ahí las recompensas que nos puede llegar a dar. O sea, esto, gente, háganlo a diario, ¿eh? No sean reliantes. Si estamos aquí en este sitio, nos venimos acá. Esta señorita nos va a dar recompensas a final de cada semana. ¿Qué nos pide? Pues que, por ejemplo, limpiemos el Chauti Real, que serían las mazmorras del Ulti X 2, 4 y 6 veces. Aquí nos dice que eliminemos a bosses o enemigos de élite 2 veces, 6 y 12 veces. Y aquí nos pide que vayamos consumiendo pues 300, 900 y 1800 de focus, ¿vale? Y esto se va resetando todas las semanas y para eso vamos a poder reclamar 3 de las que tenemos aquí. Pero está bien que sepáis esto para durante la semana, ir intentando completar esto para a final de semana pillar cajas. Otra cosa que tenéis que hacer todos los días, si podéis, vayan por ahí por el mundo, maten bosses mundiales, gasten estas llaves diariamente, si pueden, ¿vale? Y no dejen que se les acumule más de 6, porque ya sabéis que si se os acumula más de 6, se dejan de acumular y las estáis perdiendo. Así que como vais a tener 2 diarias, intenten gastarlas diariamente, si pueden. También vamos a tener una serie de bosses de élite, que al matarlos nos van a dar una caja, que tenemos que abrirlos con estas llaves. Es igual que el otro boss que hemos visto, ¿vale? Nos van a dar 2 diarias y se acumulan hasta 6. Lo dicho, esto también inténtelo gastar a diario. Después, a diario también vais a estar haciendo mata-mata de monstruos más básicos. Porque os viene bien para recolectar materiales, para el tema de los trabajos, para poder después craftear cositas. Y también lo digo porque si llegáis a matar cierta cantidad de enemigos, vais a poder cumplir estas misiones y obtener recompensas. Otra cosa que también diariamente, todos los días tenéis que hacer, intenten obtener materiales, farmear, cocinar, lo que sea. Vayan subiendo poco a poco el tema de los trabajos. Vayan gastando esta energía diariamente. Recuerden, se repone 400 cada día. Máximo de acumulación 2000. Cuando llegue a esos 2000 ya no se va a acumular más. Así que intenten no perder energía. Por ejemplo, si estáis farmeando piedras, farmen en Focused, porque os van a dar más materiales y encima gastáis energía, que os viene bien. Cuando gastéis 300 de energía, os van a dar un Mystery. Con los Mystery os vale para ir desbloqueando estas cosas, ¿vale? Os viene bien. Esto háganlo a diario. También hay otra cosa a la que tenéis que darle, pero ahí ya os va a pedir más nivel y es más complicado. Es esto que tenemos aquí. Esto de acá. Tendremos que hablar con este señor de acá, ¿vale? Entramos. Y bueno, aquí vamos a tener una serie de enemigos. Va a ser un mata-mata. Esto, por lo que tengo entendido, se suele reiniciar más o menos como a la quincena. Y bueno, con cada suelo la dificultad va aumentando, como podemos ver, ¿vale? Y nos van dando materiales que están bastante interesantes porque tienen que ver con el tema de las creaciones de estas invocaciones. Entonces sé que este apartado es más complicado que los otros, pero os va a venir bien para farmear. Otra cosa que os recomiendo, nos venimos acá y vamos a tener una serie de eventos diarios. Estos eventos inténtenlos hacer diariamente, porque os van a dar esta moneda, que os viene bien porque después la podéis usar en una tienda para comprar cositas. Os da Luno, que es la moneda del juego, se usa para muchas cosas. Tenemos este ítem que también se utiliza para el tema de equipamiento y demás, ¿sabes? Podemos llegar a incluso obtener equipo legendario de nivel 40. Y estos materiales también los vamos a obtener haciendo el evento de baile, que se haciendo el tema del teatro, que esto también podéis bailar directamente, ¿sabes? Esto lo digo porque mucha gente me viene y me dice: Mari, ¿para qué voy a hacer el evento de baile? ¿Y qué me ofrece? ¿Qué me aporta? Os aporta estos materiales que están muy bien. Es una tontería de que llegas al sitio, pones al personaje a bailar, lo dejas ahí a FK bailando y te puedes ir a hacerte un bocadillo. Después vamos a tener otros eventos, como estos de acá, de los fuegos artificiales, que nos van a dar esta moneda. La vamos a poder utilizar en una tienda que nos van a dar bastante cosas interesantes. De hecho, si nos venimos aquí a eventos, a ver, tenemos todos estos apartados que todos nos van a dar esta moneda, que si nos venimos aquí a esta tienda, oye, podemos tener cositas. Por ejemplo, estas son tiradas para el tema de las invocaciones. Tenemos estos libros que nos vienen bien para las skills. Tenemos marco, tenemos office. Esta materia que también nos viene bien. Cositas para el housing. Y bueno, el tema de la tienda tenemos muchísimos apartados en los que podemos tener muchas cosas. Pero por ejemplo, en este apartado, aquí podríamos utilizar esta moneda que os acabo de enseñar hace un momento, que se conseguía en los eventos estos de bailar y demás. Podéis acumular semanalmente 2000. No se podría acumular más, así que tenéis que estar gastándolo, ¿eh? Y podéis conseguir office, animaciones que podéis llegar a comprar. Tenemos aquí tema de tintes, monedas de estas, también tenemos cosas para el perfil, ¿sabes? También jugando vamos a conseguir estos tickets que se pueden acumular semanalmente 10.000, que los podemos gastar en este apartado que tenemos acá, comprando por ejemplo cajas de estas, que nos va a venir bien para el tema de los talentos, para el tema de las skills, ¿sabes? Esto que también nos va a venir bien para comprar cosas de rareza rara nivel 40 de nuestra clase, ¿sabes? Después en el Grammy vamos a tener esta tienda de acá, en la que podemos conseguir tema de office,
outfit, o sea, ropa, objetos, o sea, estos son semanales. Y bueno, estos materiales, que nos va a venir bastante bien, se podrían comprar con lo que sea la moneda del gremio. Semanalmente, échenle un ojo a esta tienda y compren lo que necesiten. Así que, gentecilla, esto y mucho más podéis llegar a hacer en Blue Protocol. Pero bueno, lo importante es que esta guía, pues de algún modo os haya ayudado a aclarar ideas y dudas y demás. Próximamente os iré subiendo todo el contenido que se irá viniendo en lo que sería la semana 2, así sucesivamente hasta que lleguemos a nivel 60, que es cuando se desbloquee todo. Así que espero que esta guía les haya ayudado, les haya gustado y nos vemos próximamente con más cositas de Blue Protocol. Chao, chao.